Hermano, buenas noches. Es un gusto volver a llegar a sus hogares. No tenemos la oportunidad todavía para volver a reunirnos en la iglesia como lo hacemos siempre y más aún ahora que el presidente dio esas últimas informaciones de que este estado de cuarentena se va a prolongar unos días más. Pero bueno, vamos a seguir usando los recursos que tenemos a la mano para poder eh, llevar a ustedes la palabra de Dios. Y esta noche estamos como hace tiempo hemos querido, ustedes saben muy bien, bueno, algunos de ustedes, empezando a la hora, 7:30 en punto. Y lástima que faltan las alabanzas, pero algo vamos a tratar de hacer al respecto de ello también, porque eh, yo sé que es algo que todos extrañamos, estar alabando al Señor juntos, cantándole, pero vamos a ver más adelante qué podemos hacer. Entonces, esta tarde, seguramente todos ahí en casa, hemos estado orando, como nos hemos propuesto, orando por esta situación que vivimos, orando también por los hermanos, por la salud espiritual, también por la provisión de Dios tan necesaria para todos. Y yo creo que estamos confiando siempre y esperando en el Señor. Entonces esta noche vamos a tener una meditación y yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 y vamos a leer del 24 hasta el final de este capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 6, 24, y vamos a leer hasta el capítulo 7, versículos 1 y 2. Entonces, 6, 24, hasta el final del capítulo, y leemos los dos primeros versículos del capítulo siguiente. Muy bien, vamos a tomar lectura. Voy a darles un instante más para que todos puedan tener a la vista esta porción y vamos a leerla con mucha atención. Es un relato muy, muy interesante, impactante también de un hecho histórico que nos cuenta la palabra de Dios. Muy bien, voy a leer para ustedes, me siguen en casa. Dice así: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?
Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente, este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas vendrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de poder estar comunicados, Señor, para que poder escuchar tu palabra, para poder aprender de ella, Señor, para que las lecciones del pasado de tu pueblo, Señor, que tú nos dijiste de que eran para nuestra enseñanza y ejemplo, puedan ser, Padre, lecciones importantes para nuestra vida como hijos tuyos, como cristianos, para nuestra relación contigo, con nosotros, y Señor, para saber también cómo conducirnos en el mundo, en las diferentes circunstancias que nos toque vivir. Guíanos, Padre, esta noche, y te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que tu palabra, Señor, pueda ser un bálsamo, Señor, traer consuelo, paz, alejar, Señor, el temor de la vida de cada uno. Padre, gracias por todo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido todo esto. Amén. Seguramente la mayoría de ustedes, hermanos, conocían ya esta historia. Es una historia impactante del pueblo de Israel. Ustedes saben lo que ha ocurrido ya algunos años atrás con el pueblo de Israel. Se han dividido, el reino se dividió en dos, y lo que aquí vemos como Israel, y aquí la mención que hace Eliseo acerca de Samaria, sabemos que ya el reino se había dividido en dos, una parte en el sur, Judá, y la otra parte en el norte, con la mayoría de tribus, 10 tribus en el norte, y su capital era Samaria. Y sabemos también de que la conducta del pueblo de Dios ahí en el norte, en Samaria, había sido muy mala. Sus gobernantes también y sus autoridades se habían corrompido y se habían ido alejando de Dios cada vez más. Y el Señor había mandado profetas. Hemos leído en la palabra de Dios, por ejemplo, el ministerio del profeta Elías, también en el reino del norte, como él amonestaba al pueblo, aún el mismo rey Acab, un rey perverso. Y quien le sucede en el ministerio profético y en Israel es este hombre Eliseo, del que ahora hemos leído. Y toda esta porción y los versículos, los capítulos anteriores, hablan de algunos pasajes justamente del ministerio del profeta Eliseo. Y este es uno muy, muy interesante. Ellos habían tenido problemas con los sirios. Era un reino contiguo que constantemente estaba atacándolos, tenían dificultades con ellos, un ejército superior también al de Israel. Y bueno, esto no tendría mucha importancia, porque en otras ocasiones ellos habían podido vencer ejércitos superiores. Pero esto era cuando el Señor estaba con ellos, cuando ellos eran fieles y obedientes al Señor. Pero cuando ellos se apartaban de Dios, pues no había fuerza en ellos, no había poder, porque el poder y la fuerza en el reino de Israel venía siempre de Dios. Y en otras ocasiones ellos estaban atemorizados por no solamente los sirios, otros enemigos también, vencidos, dominados, y era por causa de su rebelión en contra de Dios, por causa de su desobediencia también. Y este es un pasaje muy interesante,
Vemos en lo que hemos leído aquí, después de algunos relatos, dice, después de esto, aconteció que el rey de Siria, Ben-Hadad, dice, reunió a todo su ejército. En un pasaje anterior, vemos que llegaron unos a buscar a Eliseo, porque cuando el rey mandaba a su ejército para tratar de encontrar al ejército de Israel y a su rey y vencerlos, Eliseo le daba la voz de alarma, ¿no? Decía, mira, no vayas a tal lugar, porque ahí va a estar el rey con una parte de su ejército de Ben-Hadad, ¿no? Entonces tú andas por otro lugar. Y en varias oportunidades cuenta la historia bíblica aquí en Segunda de Reyes, que había ocurrido esto y el rey dijo, hay un espía entre nosotros. ¿Qué pasa? Donde vamos ya saben los israelitas y no los encontramos. Y un hombre le dice, lo que pasa es que había un profeta. Y lo que tú digas en el lugar más oculto, en tu cámara más oculta, le dice al rey de Siria, este hombre lo sabe todo. Y esto era cierto, ¿no? Pero no era cierto porque Eliseo tuviese un poder especial en sí mismo, sino porque Dios le revelaba estas cosas, porque este era un siervo de Dios. Entonces, en una ocasión fueron a buscarle el ejército y ellos fueron llevados por Eliseo, cegados por una luz probablemente, y llegaron, estaban en medio de Samaria, rodeados por todo el ejército, y en esta ocasión no estaba una parte del ejército, Ben-Hadad ha reunido a todo su ejército, y han ido a Samaria y la han sitiado. O sea, ellos estaban afuera de Samaria, porque Samaria no era una ciudad amurallada, con puertas muy fuertes, muy altas también. Entonces, el ejército de Samaria estaba ahí esperando entrar. Y no podían, entonces estaban sitiando. Y lo que nos relata la escritura aquí es que duró mucho tiempo el sitio. De tal manera que todas las provisiones se terminaron. Lo que tenía la gente, lo que había, digamos, allí en los graneros de la ciudad, se acabaron. Y si de repente la gente podía tener posibilidades de comprar, no había dónde comprar. Y nos cuenta la historia bíblica que eh, se dieron algunas circunstancias de que se compraron o se vendieron cosas a unos precios exorbitantes. Por ejemplo, la cabeza de un asno. El asno era un animal inmundo para la alimentación de la gente. La gente no debía comer ese animal. Pero en casos extremos, pues había que comerlo. Ahora, la parte más despreciable, por supuesto, era la cabeza. Pero aún eso que era despreciable, dice que se llegaba a vender durante ese sitio por 80 piezas de plata, imagínese usted. En aquel tiempo y ahora sería mucho dinero. 80 piezas de plata. Y también dice la cuarta parte de un pan de estiércol, una porción de 1 litro, ¿no? Menor a medio litro probablemente, algunos dicen medio litro, otros 1/4 de litro, pero una cantidad pequeña también era vendida pues por mucho dinero, ¿no? La cuarta parte de un cap de estiércol. Ahora, este cap de estiércol, algunos comentaristas bíblicos dicen que podía ser una especie de lenteja o arvejita, algo así, ¿no? O una raíz que se consumía en ese tiempo, algo muy sencillo para la alimentación de la gente. Y otros comentan que probablemente sea realmente estiércol de paloma, para usarlo como algo para hacer fuego y poder cocinar las cosas. Entonces, estaban en una situación muy extrema, muy difícil en ese tiempo ahí en Samaria. Y cuenta en este relato una historia aterradora, realmente, ¿no? El rey paseándose por el muro, viendo la seguridad de la ciudad, seguramente, y cómo estaba el ejército enemigo. Una mujer llama su atención, le dice, salva rey, ¿no? Como lo vemos aquí en el verso 26, salva
rey, señor mío. Y el rey le dice, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? En esa situación, pues, el rey no tenía ningún poder y él está dejando ver también ahí el rey de que no había posibilidad de salvación de Dios. Era muy remota, un hombre con muy poca fe. Ahora Joram, que es el rey, era un rey malo, un hombre perverso. Ahora, algo quiero que observemos un poquito más adelante en este relato. El rey le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No? Y la mujer le cuenta, ¿no? Esta mujer, me dijo, estaba seguramente teniendo así a una mujer ahí y pidiéndole al rey. Y le va a contar qué ha pasado, qué disputa tiene con esa mujer, lo que hemos leído, ¿no es cierto? Que se habían puesto de acuerdo para un día comer el hijo de una de ellas y el día siguiente el hijo de la otra. Ahorita imagínense dos mujeres con hijos pequeños, probablemente muy pequeñitos, ¿no? Conversando esas cosas. Hay tanta hambre, no hay nada que comer, estamos languideciendo hambre y puro hueso y pellejo. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí está tu hijo, el mío. Comemos a tu hijo y mañana comemos el mío. Y se pusieron de acuerdo en estos comentarios tan terribles, estos planes que hacen, que no quedaron en planes, sino que ella cuenta, y así lo hicimos, ¿no? Dice el verso 29, perdón, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué es lo que quiere esta mujer? Que el rey le haga justicia y que esa mujer dé al hijo para comerlo. Interesante que no encontramos aquí en lo que dice esta mujer, en cómo está después de que se comieron a su hijo, que lo asesinaron y lo cocieron y lo comieron. No hay en ella ningún atisbo de arrepentimiento, de que su conciencia en alguna forma le moleste, para nada. Y ahí dice, ahora tenemos que comer al hijo de la otra, porque ella se había comprometido y yo ya había mi hijo que ella del suyo. Qué terrible, ¿no? Y el rey dice, cuando el rey oyó la palabra de aquella mujer, rasgó sus vestidos, ¿no? Que es una señal ahí como de desesperación, de dolor. Y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, él rasgó su vestido, rompió su ropa, ¿no? Como yo podría ahorita romper, y ustedes podrían ver mi ropa interior probablemente. Pero cuando él rompe, la gente lo vio, y él siguió caminando por el muro y vieron silicio sobre sus lomos, que era un tejido, una tela áspera de pelo de cabra, negra probablemente, ¿no? Con lo que él estaba. Ahora, ¿qué significaba ese vestido de silicio? Era un vestido en señal de duelo, de dolor. También mostraba algunas veces humillación delante de Dios. Ahora, ¿por qué razón este hombre, este rey, estaba vestido de silicio? Pues vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice que traía interiormente sobre el cuerpo, verso 31, y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safán, queda sobre él hoy. Esa era una expresión que encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Así me haga Dios y aún me añada. ¿Qué cosa? ¿No? Que me corte la cabeza el Señor y que me haga cosas peores todavía. Si mañana yo no le he cortado la cabeza. ¿A quién? A Eliseo, hijo de Safán. Eso es lo que dice este hombre. El que ha dicho, si Jehová no te salva, es el que está vestido de silicio,
que se ha visto impactado por lo que estas mujeres han hecho, por lo que le dice esa mujer que acaba de matar y comer a su hijo con toda la frescura del mundo. Ahora él, ante esta situación, ante el extremo en que han llegado las cosas en Israel, dice, yo tengo que matar a este Eliseo, yo tengo que matarlo. Ahora, ¿por qué está el vestido de silicio? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, en varias ocasiones ya Eliseo le había dicho, había hablado a la gente también acerca de que el pueblo podía contar con Dios, Dios podía librar al pueblo, ¿no es cierto? En alguna ocasión me había dicho, en el caso de Naamán, por ejemplo, mándalo que me busque para que sepan que hay profeta de Dios en Israel. Entonces, hay profeta de Dios. No sé, no, esto no quiere decir de que hay un hombre por ahí que tiene tremendos poderes. No, hay un Dios que tiene poder y que tiene su siervo ahí. Entonces, estaba Dios. Dios puede actuar y Dios puede salvar al pueblo. Pero, ¿qué demandaba Dios? Arrepentimiento, humillación. Llegar a Dios humildemente, en arrepentimiento, y Dios iba a actuar. Y entonces vemos acá un hombre que está con el vestido como de humillación delante de Dios, ¿no? Ahí con el cilicio sobre él. Pero cuando vemos sus palabras y vemos su reacción, encontramos que este no es un hombre que está humillado delante de Dios, en absoluto. Es un hombre, y lo califica bien Eliseo, ¿no? ¿Qué dice Eliseo de él? Miren a este hijo de homicida, y este homicida, descendiente de Acab, ¿no? Un homicida también. Él dice, ¿qué muestra de humildad es esa de estar en rebelión contra Dios porque está culpando a Eliseo de estas cosas? Está culpando a Dios de todo esto. Está él diciendo, yo confío en que Dios va a salvar y me pongo en mi silicio y no pasa nada. Como que el hombre tendría en alguna oportunidad el derecho de reclamar a Dios, cosa que no es así. Porque una de las cosas que Israel había aprendido, que el Señor le había mostrado, es que Él es soberano. Y cosa que también nosotros sabemos, Dios es soberano, Dios está en control de todo, Dios hace las cosas o permite las cosas cuando Él quiere, para sus propósitos y fines que Él quiere. Ahora, lo que está pasando en Israel, el sitio de Israel, la hambruna en Israel, el canibalismo en Israel, saben que era algo que Dios les había advertido. Yo quiero que busquemos un par de citas, no vamos a leerlas completamente, ¿no? Vamos a ir primero a Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 26. Y después vamos a ir a Deuteronomio. Pero primero vamos a ir a Levíticos, capítulo 26, verso 14. Verso 14. Muy bien. Ustedes tienen allí en su Biblia, es un relato, algo que escribió Moisés, respecto al pacto que hizo Dios con Israel, ¿no? Él iba a ser su Dios y ellos su pueblo. Dios se comprometió a bendecirlos, cuidarlos, prosperarlos, derramar bendiciones tremendas sobre el pueblo, cosas maravillosas, ¿no? Su cuidado, cosas muy hermosas. Pero usted puede leer aquí sobre el verso 14, un subtítulo en su Biblia que dice, consecuencias de la desobediencia. Y entonces, ahí en este
que no vamos a leer todo, pero así rápidamente algunos pedacitos de cada versículo. Vemos en el 14, pero si no me oyereis. O sea, si lo que Dios dijese en su palabra, su ley, sus estatutos, sus decretos, que Él manda para el pueblo, como parte de su compromiso para con Dios en este pacto, que ellos debían cumplir y obedecer fielmente a Dios, Él dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos. Entonces, tenían que conocer los mandamientos de Dios, oírlos, pero hacerlos. Entonces, verso 15, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Y comienza ahí a decirles las cosas que Dios va a traer sobre ellos. Entonces, desde el verso 16 en adelante, hay una sucesión de cosas malas que el Señor va a traer sobre ellos, ¿no? Como juicio, pues sí, pero también algo más. Miren, verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué dice el Señor? Iban a venir cosas malas por su desobediencia, infidelidad, rebeldía contra Dios, para que ellos se arrepientan. Porque el verso 18 dice, y si aún con estas cosas no oyereis. Y sigue ahí la relación de cosas que van a pasar. Y el verso 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también, y etcétera. Siguen ahí. Verso 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. ¿Cuál es la finalidad de Dios en estos castigos, estas cosas malas que van a suceder? Corrección. Que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, para que Dios los restaure y vuelva a bendecirlos. Cada cosa. Miren, en cada cosa que ocurre, vemos tras de ellas la misericordia de Dios. El Señor ahí mostrándole su bondad, su misericordia. Pero si no se arrepienten, verso 27, si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición. Y saben, ellos no reconocían muchas veces que lo que estaban haciendo era convertirse en opositores, en enemigos de Dios. Estaban en contra de Dios. Verso 29. Miren lo que dice el verso 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿Qué cosa es esto? Son advertencias. Vuelve usted a la página ahí, si pasó la página. Consecuencias de la desobediencia. ¿Es que Dios los iba a obligar a comer a sus hijos? No, no. Ellos iban a dejar de lado la palabra de Dios. Iban a tomar sus propios caminos, sus propias decisiones, iban a andar en su propia maldad, que los iba a llevar a extremos terribles de idolatría, de incredulidad, desobediencia, de pecado, de inmoralidad. Y aún cuando ellos llegasen a situaciones extremas, ellos iban a hacer estas cosas tan horribles. El canibalismo. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Ahora, yo no sé qué piensa usted, o qué pensaban algunos israelitas en aquel tiempo, pero lo que encontramos aquí son advertencias muy serias que no han venido después de los hechos. Han venido en el momento que el Señor ha anunciado las bendiciones, el pacto, les ha dicho, no vayan a desobedecer. Porque las consecuencias de desobedecer a Dios, después de tener un pacto con Él, de haber recibido todas las amonestaciones, las advertencias, la enseñanza, pues las consecuencias iban a ser terribles.
Entonces ellos estaban avisados. Ahora, lo que vemos en la historia de Israel, cuando leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es muchas de estas cosas que se puede leer luego ahí en su casa, de esta porción, ¿no? El Señor trajo algunos castigos y se fueron incrementando y no hubo arrepentimiento. El Señor siguió dándoles oportunidades, siguieron mal, siguieron mal. Y ahora vemos este sitio de Samaria. Ahora, hermanos, el sitio de Samaria, usted puede seguir leyendo el capítulo 7, Dios lo libró del sitio de Samaria. ¿Pero qué fue? ¿Qué fue el sitio de Samaria? La lectura que hemos tenido. Una advertencia más, una oportunidad más. Ya habían visto ya, ¿no?, situaciones extremas que Dios había permitido. Cuando leemos ahí el mensaje del rey Joram a Eliseo, ¿no?, al final del capítulo 6, hay un reconocimiento. Esto viene de Jehová. Entonces, tremenda advertencia, tremendas cosas que estaban pasando. ¿Cuál tenía que haber sido la reacción lógica? Pues arrepentimiento. Ir humillados delante de Dios en arrepentimiento y evitar, ¿no?, y volver al Señor para que los restaure, los perdone, los restaure y los bendiga por su obediencia, fidelidad y temor de Dios, pero no sucedió. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable lo que pasa aquí. Pero yo quiero que veamos algunas cosas que quiero mencionar aquí. Enseñanza que podemos encontrar en este pasaje pequeñito. Lo que en medio de una dificultad tremenda vemos aquí en la ciudad de Samaria. Un egoísmo extremo. ¿No? Un egoísmo extremo. Antes de seguir, yo les había dicho que había otra cita, ¿no es cierto? Vamos a verla. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28. Verso 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y el verso 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Esta es una repetición de
de la ley que Dios dio ahí en Sinaí al pueblo, la repite aquí en Deuteronomio, cuando ya murió la generación rebelde y una generación joven está por entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés aquí nuevamente le hace conocer la demanda de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios y también nuevamente la advertencia, pues, de las cosas que van a ocurrir cuando ellos desobedezcan al Señor. Entonces, hemos visto aquí, el pueblo no estaba en desconocimiento, el pueblo conocía las advertencias de Dios, que cosas terribles iban a pasar cuando ellos, como dice el verso 58, ¿no? Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, que debían ser ellos temerosos de Dios. Dios le dejó más que una serie de enseñanzas orales solamente, sino que estaba escrito. Y había gente que tenía que enseñarles la palabra de Dios. Y ellos lo que debían ser es personas que conocieran a Dios y le temieran, ¿no? Pero llegamos a realidades terribles que ellos debiendo conocer, encontramos ahora que la manera en que están viviendo, sus actitudes, su conducta, lo que hay en sus corazones, están muy lejos de ser lo que Dios había enseñado a su pueblo. Entonces, en situaciones de mucho apuro, cuando a eso los ha llevado la rebelión y la desobediencia contra Dios, pues sus reacciones, su conducta, su vida, iba a llegar a situaciones extremas. Hemos visto ahí, ¿no? Lo que el Señor les anuncia, la esposa iba a mirar con malos ojos al marido, a los hijos, el esposo también, la mujer tan delicada que no mata una mosca, iba a querer comerse a su familia ante el apuro y el asedio. ¿Qué significaba eso? ¿Qué reacción es esa? En una situación extrema, como había dicho Satanás, ¿no? Piel por piel. ¿No? Tú pones una situación de apuro extremo, ¿y en quién se va a pensar? En uno mismo. En uno mismo. Y eso es lo que vemos en la mención. Ahora, ¿cuántos casos habrán ocurrido ahí en Samaria en esos tiempos? No lo sabemos, pero seguro que muchas cositas, por decirlo de alguna manera, terribles. Y el Señor pone acá este caso solamente, ¿no? Este caso. El comerse a un niño. Ahora, no alguien que lo secuestró, su propia mamá, ¿no? En vez de, se ha llegado a lugares extremos, a situaciones extremas, ¿no? El afecto natural, hasta los animales protegen a sus hijos, ¿no? Hasta dan su vida muchas veces por proteger a sus crías, y también de manera natural el ser humano, pero aquí el apartamiento de Dios de su palabra ha llevado a situaciones muy extremas de comer a sus propios hijos. En vez de dar la vida por ellos, de comerlos. Entonces, aquí nos habla de cómo han llegado a las relaciones familiares, las situaciones tan extremas, por la falta del conocimiento de Dios. Ahora, el pueblo, ¿cómo está el pueblo? Pues está viviendo en esa situación, apartado totalmente de Dios. El rey, un hombre que está tratando de encontrar, de buscar de repente en Dios algún beneficio, y si para eso hay que aparentar algún tipo de actitud, de humilde delante de Dios, bueno, está dispuesto a hacerlo, pero no hay ninguna
ni un deseo, ni una motivación en su corazón de un autoexamen en su vida y de volver a Dios para buscarle de una manera humilde realmente. No hay hipocresía ahí. Hay un interés de recibir ayuda, de no seguir sufriendo, de que el enemigo no vaya a entrar a la ciudad, de ser libertados. Entonces, solamente hay un interés, pero no hay un verdadero deseo de buscar a Dios. Terrible. Vemos también, por otro lado, eh, al príncipe del que hemos leído, un hombre muy parecido a su amo, al rey, totalmente falto de fe y de incredulidad también. Un hombre incrédulo. Él va a decir, ya esas son sus palabras, no está diciendo ahí la palabra del rey que dice, el rey ha dicho, esto viene de Dios, ¿no? Sabemos que viene de Jehová. Él dice, si ante la declaración de Eliseo, él dice, si Dios abriese la ventana de los cielos, del cielo, él no cree que Dios pueda hacer eso. Hay una total incredulidad en este hombre. Él no cree que Dios está sobre esas situaciones que ellos viven. Él cree que esa circunstancia que vive Samaria excede al poder de Dios. Y que esta es una necedad completa, ¿no es cierto? Pero vemos por otro lado también la actitud del rey, que seguramente la comparte mucha gente ahí en Samaria. Yo quiero que vayamos nuevamente ahí a Segunda de Reyes, capítulo 6. El último versículo del capítulo 6, 33. Cuando llega el mensajero ahí a la casa de Eliseo y le da pues el mensaje de, del rey Joram, un rey que lo ha mandado a que le corten la cabeza a Eliseo, pero a quien también le ha encargado de decir lo que hay en el corazón del rey Joram. Le dice, ciertamente este mal de Jehová viene. Hasta ahí está muy bien. Esto es lo que Dios había permitido que suceda por causa de su rebeldía. Y este hombre fue un mal rey que llevó al pueblo pues a continuar haciendo cosas malas. A pesar de que estaba el profeta ahí amonestando y todo. Pero miren sus palabras a continuación. Dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? ¿Para qué esperar más a Jehová? ¿No? ¿Ya qué gano esperando a Jehová? Nada bueno va a venir de él. Esa es una absoluta falta de fe, de rebelión contra el Señor también, de incredulidad, una ofensa contra Dios. Terrible, una ofensa terrible contra el Señor. ¿A qué esperar más a Jehová? ¿Para qué? Por gusto. Estamos perdiendo el tiempo. Qué terrible. Y lo que dice este capitán, este príncipe que él manda para que vaya a matar a Eliseo, él dice, ¿no? Si Jehová abriese la ventana del cielo, será así. Una eh, falta total de respeto ante Dios, una burla de Dios, que es lo que hace este hombre. Su incredulidad y su burla contra Dios es algo que Dios definitivamente no aprueba, ¿no? El Señor juzgó a este hombre, porque Eliseo le dijo, tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Y usted puede leer en el capítulo 7 qué pasó, en una historia muy bonita también, acerca de unos leprosos.
¿no? ¿Cómo es que el Señor sí pudo obrar maravillas? ¿Y qué es lo que pasó con este hombre incrédulo y burlón de Dios? O sea, hay mucha gente incrédula y que se burla de Dios. Lo ha habido a través del tiempo, de la historia de la humanidad, que es lo más absurdo que puede ocurrir. Ahora, tenemos otras personas. Tenemos por un lado cómo están viviendo en la ciudad, ¿no? Lejos de Dios, ese rey inclusive, un hombre totalmente incrédulo, pero un hombre que no está, por supuesto, eh, es un hombre que no va a desdeñar el beneficio ahí de que algo puede hacer Dios a su favor. Un hombre muy interesado, pero que no tiene mucha paciencia tampoco, ¿no? Él tampoco es como los amigos de Daniel que dicen, Dios puede librar, pero si no libra, Señor, tú eres dueño de vida, de nuestra vida, soberano, no hay problema, que venga el mal también. ¿No? Este es un hombre interesado que busca solamente el beneficio y que no tiene ningún empacho en hablar mal de Dios, ¿no? ¿Para qué le espero ya? Tenemos la influencia de este hombre sobre mucha gente y el avance de esta gente en su propia incredulidad y en su burla delante de Dios. Pero tenemos también la actitud de Eliseo. Mucha gente ahí está viviendo de una manera eh, incrédula, en inmoralidad, en maldad delante de Dios. La conducta del rey había influenciado en muchos su maldad también. Pero por otro lado tenemos a Eliseo, el siervo de Dios, hombre temeroso de Dios, hombre que conoce a Dios y que también ha influido en algunos. Eliseo no tenía casa, ¿no? Ahí puede usted leer en la historia de Eliseo, le habían preparado un cuarto por ahí. Él estaba en una casa ajena probablemente. Pero él encontramos que está con un grupo de hombres, los ancianos, hombres sabios seguramente. Y está reunido. ¿Qué estará haciendo Eliseo? ¿Creen ustedes? Probablemente orando, probablemente orando con estos hombres, todos, seguro habiendo escuchado la, la enseñanza de Eliseo, habiendo escuchado la confianza que él tiene en Dios, y ellos también confiando en el Señor, sabiendo que Dios puede librar de todas las cosas. Y están seguramente orando al Señor. Y ahora ocurre algo interesante en el relato, ¿no? Lo primero que ocurre que es Eliseo con estos hombres temerosos de Dios como él, esperando en Dios, hace una primera revelación. Este hijo de homicida dice, ha mandado a matarme. Él les anticipa, y esto refuerza la fe de estos hombres, les anticipa lo que va a ocurrir. Antes que llegue el mensajero, viene un hombre de parte de Joram para matarme. Y luego, cuando llega este mensajero y habla la palabra del rey, y Eliseo sabe para qué viene, él le dice, bueno, escucha lo que dice Jehová, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 7. Mañana a estas horas vendrá el sea de flor de harina y 2 seas de cebada, como decir un pequeño sencillo. ¿No? De repente, hermano, hermana, ha ido a comprar en algunos de estos días en que subieron mucho las cosas, luego han vuelto más o menos a su cauce normal en esta situación que vivimos, pero muchas cosas subieron. Pero luego es como que usted ve el pollo, caramba, el pollo 9 soles, y de repente va al día siguiente a 50 centavos el kilo de pollo. Así, ¿no? Los precios extremos. A la puerta de Samaria, el mercadillo ahí, afuera de Samaria. Van a haber animales, ¿no? De toda clase, productos vegetales también ahí, para que todos puedan comprar con poquísimo dinero. Esa es la revelación de Dios. Y ahí viene la exclamación de este príncipe de incredulidad. Entonces, el Señor está ahí fortaleciendo
a sus siervos, primero revelando lo que va a pasar, que nadie podía saberlo, y luego diciendo lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha mandado. Dios, un Dios proveedor, un Dios misericordioso, un Dios que es amor, un Dios que todo lo puede, ¿no? Pero un Dios que desaprueba la incredulidad, ¿no? Un Dios que desaprueba esa burla también de ese hombre. Entonces, qué interesante esta historia, hermanos. ¿Qué enseñanza podemos nosotros recoger en el día presente? Bueno, estamos viviendo una situación en que no podemos salir de casa. En algunas economías de repente estamos un poquito ajustados. Ahora con la prolongación de la cuarentena, decimos, bueno, ¿cómo será fin de mes? ¿Qué irá a pasar? Pero yo creo que tenemos que recoger enseñanzas de estas personas, de esta historia. Definitivamente no tenemos que ser como este rey Acab, ¿no es cierto? Tenemos sí que ser temerosos de Dios, el ejemplo de Eliseo, humilde delante de nuestro Dios, reconociendo que Él es soberano sobre todo. Si Él permite las cosas, bueno, dice su palabra también, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a los que conforme ¿no? a su palabra o a lo que Él ha decidido, ¿no? Son llamados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo creo, hermanos, que lo que nos enseña la palabra de Dios ahí, que ellos tenían que haber vuelto a la palabra de Dios, a examinar qué hacer, cuál es el problema ahorita. Hay un enemigo a la puerta, ahí está, quiere entrar, quiere acabar con nosotros, es más poderoso. ¿Qué hacemos? Recordar, pero tenemos un Dios que es más poderoso que Ben-Hadad y sus tremendos ejércitos. Él nos puede ayudar. Y está Eliseo hablando al pueblo en repetidas ocasiones. Entonces hay que examinar qué hemos hecho mal, qué estamos haciendo mal y qué tenemos que hacer para que venga de Dios el socorro, venga de Dios la ayuda, venga de Dios la bendición. Y ellos estaban, eh, sí, queriendo la ayuda, y seguro que Eliseo habría dicho, Dios puede ayudar, Él es todopoderoso, pero sin un corazón recto. Ese rey era un rey interesado. Entonces nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos prioridades en la vida. ¿Qué es lo prioritario en la vida del creyente? Pues habíamos leído ahí en Deuteronomio al final. Eso es por no darle la gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad? Glorificar a Dios. Que Él sea la persona más importante. A Él tenemos que amarle. A Él tenemos que obedecerle. Entonces, cualquier cosa, hermanos, que ocurra, cualquier cosa que ocurra, tiene que llevarnos a examinarnos, ¿no es cierto? También a buscar más a Dios. Porque si hay cosas malas a la puerta, ¿no? Cosas que producen en nosotros inseguridad y temor, ¿qué hay que hacer? Comenzar a ponernos nerviosos, temerosos, inseguros. ¿Ahora qué pasará cuando se acabe la comida? ¿Qué pasa si me contagio? Lo que hay que buscar es al Señor, ¿no? Veíamos el día domingo, ¿ustedes se acuerdan? Ahí reflexionábamos. El Señor dice así, piensen, miren, reflexionen. Si el Señor ayuda a los pajaritos y Él es nuestro Padre, nos ayudará, nos cuidará, proveerá, nos dará el alimento, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos en una situación así? ¿A qué tenemos que nosotros estar motivados? A buscar más a Dios. Buscar más a Dios. Ver, examinar más en la palabra de Dios, conocerla más, ¿no? Su palabra, estar en oración, esperando en Él. Si hay algo que hemos estado haciendo mal de repente en nuestras vidas, hermanos, tener que hacer un autoexamen,
y ponernos nuestro cilicio. ¿Qué significa? Humildemente ante el Señor, no ante los demás, ¿no? Que no sea como este rey Joram. Ahí está, estoy por si acaso con el cilicio negro ahí encima de mi piel, pero con el corazón incrédulo y duro. No, eso no sirve para nada. Un corazón humilde ante el Señor. Sí, Señor, Dios, soy un hijo tuyo, creyente, pero, Señor, está más ocupado en las cosas del mundo, el trabajo, esto, muchas cosas. Mis palabras, mis pensamientos, mi conducta más parecida a la gente del mundo que a lo que tú esperas de mí. Y, Señor, yo sé que tú quieres hijos fervorosos, que te amen, que te obedezcan, que quieran, sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y no estaba haciendo esto, ¿no? Y, Señor, gracias porque este tiempo puedo reflexionar y acercarme a ti. Entonces, es lo que toca, hermanos. Acercarnos más a Dios en temor. Amarle, como es la demanda de su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el otro mandamiento, ¿no? A nuestro prójimo. Este es un tiempo en que podemos también manifestar nuestro amor al prójimo y no como en ese tiempo, ¿no? El egoísmo. Yo primero, ni siquiera mis hijos, ¿no? Terrible, ¿no? Mostrar ahora nuestro amor al prójimo, nuestro amor a la familia. Hermanos, tenemos un tiempo, hoy día conversaba con algunos hermanos, un tiempo que de ninguna otra forma podríamos haberlo tenido. La oportunidad de estar en familia, de afianzar, reforzar los lazos familiares y el amor entre los esposos, con los hijos, todo ello es un tiempo precioso. Ahora, si hubiésemos tenido vacaciones del trabajo, no hubiésemos tenido esta oportunidad. Porque cada uno en sus cosas, en sus estudios, en su trabajo, pero ahora viene esta pandemia y el Señor nos da 2 semanas y ahora 2 semanas más para poder desarrollar nuestras vidas. Y ahora una hermana con mucha sabiduría me decía, estamos desarrollando algunas disciplinas en la vida. Es cierto, la disciplina de leer la Biblia todos los días, de orar todos los días, de estar juntos en familia, ¿no? Alabando al Señor, adorando a Dios. Tenemos un buen tiempo para aprovechar, hermanos. Un buen tiempo. Ninguno tema, el Señor ha dicho, no temas, no temas, porque el temor es como decir que no confiamos en su cuidado. Entonces, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te cuido. Confiar en Él con todo nuestro corazón. Y podemos también, hermanos, manifestar nuestro amor por otras personas. No ser, pensar en nosotros. No puedo compartir nada con nadie porque si mañana me falta, el Señor nos ha dicho, basta cada día su propio mal, su propio afán. ¿No? El día, el Señor va a proveer. No tenemos excusa. Hermanos, y si de repente un día solamente hay poquita comida, un pancito o algo así, el ayuno va a hacernos bien también. Va a hacer bien. A algunos nos va a hacer bien bajar un poquito los kilos. Pero hermanos, este es un tiempo para, con todo amor, con toda humildad, volvernos a Dios. A amarle más. Amar a nuestra familia. Amar a nuestro porque bueno, si a algún vecino le falta algo y podemos compartirle, amén. Si podemos llamarle y darle palabras de consuelo, de aliento, o alguien enfermó, pues tenemos que hacerlo, hermanos. Debemos también manteniendo el contacto, por favor. Si alguno en la iglesia está pasando por una situación de carencia de algo, porque sabemos que algunos no están trabajando, ¿no es cierto? Y hay falta, pues esto la iglesia, los hermanos, tienen que saberlo. Porque el otro día leíamos ahí lo que dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan. Si ves que tu hermano tiene alguna necesidad, el hermano, el creyente, tiene que abrir el corazón y compartir ahí. Hermano, yo tengo acá, compré
4 tarritos de leche, te quiero compartir 2, ¿no? O hermanos, tengo hecho ya las compras para este tiempo, tengo algo de dinero, por favor, yo quiero apoyarte. Tenemos un Dios proveedor, bondadoso, bueno, que quiere que sus hijos seamos así también. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, que Dios bendiga a cada uno. Este es un tiempo en que tenemos que aprender a confiar más en Dios. Dios no se complace en la duda. Se confía en que nuestro corazón esté tranquilo, en calma, confiando en Él, en su cuidado. Vamos a tener un tiempo de oración, pero antes no olvidemos estar orando cada día a las 6:30. En otros horarios también estamos orando, por supuesto, recordando, viendo, ¿no? En WhatsApp podemos poner ahí cualquier necesidad que haya, hermanos, de oración o de otro tipo. Tenemos o el teléfono, hermanos, ¿no? Por favor, no estemos guardando algunas cosas así. No, no es la voluntad del Señor. Nos amamos, creo, unos a otros, todos, ¿no? Amamos a cada uno de los adultos de la iglesia, nuestras hermanas, que son viudas también. Queremos tener el cuidado de cada uno. Si hay necesidad, por favor, no se queden callados. Háganos saber. A ver qué podemos hacer. Ustedes saben, en la iglesia nadie es rico, pero Dios provee. Dios provee. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Estén, hermanos, usando su teléfono, llámense unos a otros, compartan, de repente orar juntos por teléfono. Que este sea un buen tiempo en que usted como persona, como creyente, salga edificado, fortalecido, ¿no? Que pueda usted usar sus dones en beneficio de otros hermanos también. Que nuestra iglesia en conjunto sea también bendecida, sea, salga de esta pandemia más fuerte, ¿no? Para salir a las calles y luego a buscar a las personas para hablarle del Señor. Entonces, vamos a pedirnos un tiempo de oración. Oremos mucho por las personas que están ahí en contacto con los enfermos todo el tiempo, ¿no? La gente que trabaja en laboratorios, ¿no? O en los hospitales, nuestros hermanos que sean médicos, enfermeras, tecnólogos, nuestra hermana Yolanda, estemos orando por ella cada día, por nuestros ancianos también, ¿no? Nuestra hermana Valerie, nuestra hermana Lupe, Pedro, también su hermana de Lupe que es médico, ahí en Ayacucho. Y por lo que conozcamos y recordamos varios hermanos en otras iglesias que son médicos, que están expuestos todo el tiempo, ¿no? Entonces, confiando en el Señor sin ningún temor, hermanos, seguimos adelante. Hermanos, la muerte no es algo malo para el creyente. Pablo decía, morir es muchísimo mejor. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser esto posible? Decimos. Bueno, porque vamos a estar con Dios. Oremos. Amado Señor, gracias te damos en esta noche, Padre, por este tiempo, Señor, que estamos conectados. Padre, por, cierto, los medios de comunicación, Señor, que queremos usarlo para tu gloria, para tu honra, Señor. Para poder compartir tu palabra, para que ella llegue, Señor, a cada uno de los hermanos. Señor, para que todos unánimes estemos orando unos por otros y dándote la gloria, la honra, Señor. Porque, Padre, tú eres soberano. Sobre cualquier pandemia, enfermedad, carencia, sobre todo, Padre. Y, Señor, gracias porque tenemos la seguridad de que nuestra vida, Señor, está en tus manos. Y tú eres bueno, Señor. Tú cuidas de nosotros. Tú nos dices, Señor, que somos algo especial para ti. Gracias, Señor, porque nos amas, porque tu palabra nos dice para llenarnos de confianza, porque de tal manera nos has amado. Señor, gracias por este tiempo que nos ha permitido esta comunicación con los hermanos. Bendice, Padre, te lo pido, la vida de cada uno, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos.
Señor, que su fe, Padre, por medio de tu palabra sea acrecentada, Señor. Padre, que también seamos valientes, audaces para compartir tu palabra. Señor, que podamos despojarnos de todo temor, de todo egoísmo, Señor, y que, por el contrario, nuestro amor para ti crezca, Señor. Nuestro amor para con nuestro prójimo también sea fortalecido, Padre, y podamos, Señor, llevar esto a la práctica. Señor, gracias por esta noche. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches.